Buenos días a todos, Egunon. Muchas gracias, Javier, por tu presentación y gracias al museo por esta invitación que me permiten recapitular. Bueno, en realidad me corresponde hablar sobre los dibujos y al mismo tiempo esto me permite recapitular sobre la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional hace 3 años que se dedicaban exclusivamente a presentar el catálogo razonado del artista. Yo le dediqué la tesis doctoral a Paret, pero la tesis no era un catálogo razonado de dibujos ni un catálogo razonado de pinturas. En realidad era una propuesta metodológica para intentar abordar a un artista del que tenemos muy poquitas fuentes, o al menos fuentes directas. Tenemos un informe redactado por Paret en 1792 para la reforma de estudios de la Academia, tenemos los papeles conocidos del archivo de Simancas, tenemos los papeles de su vicesecretaría en la Comisión de Arquitectura en la Academia de San Fernando, pero en realidad escritos de su mano y sus pensamientos no tenemos, ¿no? Entonces, yo lo que me propuse en mi tesis doctoral, en primer lugar, era analizar esas fuentes y analizar el dibujo también como una fuente directa. Es decir, el dibujo, como bien dice Javier, es una fuente de pensamiento la más primaria, la más directa, es el estudio previo a la elaboración de las pinturas, pero también son notas sueltas que nos permiten comprender cuáles son las inquietudes y los procedimientos del artista. Y por eso, al haber tratado los dibujos de una forma separada o diferenciada, o como una fuente más que como una obra de arte en sí, recibí la invitación a hacer este catálogo razonado. Los catálogos razonados, veréis, son la cosa más desagradecida que hay en el mundo de la historia del arte, puesto que en el momento que se publican todos nos dedicamos a encontrar los defectos, a ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que falta, por qué ha incluido esto y por qué lo otro no está, pero al mismo tiempo es una herramienta utilísima. Desagradecida sí, en cuanto a que aunque contiene muchos defectos y conforme pasan los años pues más se van a detectar, pero al mismo tiempo sin ellos no podríamos hacer una lectura mucho más in extenso de la producción de un artista, ¿no? Con lo cual, ese catálogo razonado nos permitió reunir 120 obras en la Biblioteca Nacional, había 130 obras, unos 110 dibujos y había algunas estampas y pinturas también. Al menos aquellas pinturas que yo consideraba imprescindibles para poder comprender que jalonasen la trayectoria del artista y para poder comprender su evolución. Y como bien dice Javier, Paret emerge como un pintor y termina como un dibujante, y es que desde su restitución a Madrid, en la última década de vida, 1790 en adelante, apenas pinta. Son muy poquitos los cuadros que pinta. Y sin embargo, tenemos un porcentaje altísimo de dibujos en esa época, más que en ningún otro episodio de su vida. Bueno, pues como digo, me corresponde hablar de los dibujos. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que dicen las fuentes al respecto. Y las fuentes más directas y más inmediatas. La primera persona que habla de Paret, un año después de su muerte, o menos de un año después de su muerte, es Juan Agustín Ceán Bermúdez. Pero en realidad lo hace apoyándose en unas notas, en unos antecedentes biográficos que había redactado Juan Pascual Colomer, que era amigo de Paret y bibliotecario en la Academia de San Fernando. El propio Juan Pascual Colomer había pedido a la viuda de Paret la adquisición de un conjunto de estampas y de libros que hoy se encuentran en la Academia de San Fernando y que conocemos porque contienen, la mayoría de ellos tienen su ex libris. Paret acostumbraba a ponerles un ex libris manuscrito en la portada de todos sus libros. Sin embargo, las estampas, que eran alrededor de 500, 493, si no recuerdo mal, ha sido imposible identificarlas y serían otra herramienta utilísima. Así que, bueno, digamos que ese capítulo queda pendiente, aunque me temo que con lo bien inventariadas y lo bien conocidas que son va a ser muy complicado. Saber qué estampas tenía Paret nos hubiera permitido conocer mejor cuáles son sus fuentes. Bien, pues como digo, nos vamos a remitir en primer lugar a Ceán y voy a leer lo que tenemos en pantalla, que no es más que un extracto de la nota biográfica de Paret basada en los antecedentes de Juan Pascual Colomer. Dice así, muy pocos o ningún pintor nacional tuvo España en estos días de tan fino gusto, instrucción y conocimientos como Paret. Y yo, que le he tratado de cerca, lloraré siempre su muerte y el poco partido que se ha sacado de su habilidad. Los diseños que hizo para los grabadores le hacen superior a muchos extranjeros en la invención, en la gracia de expresar el carácter y aire nacional, en la delicadeza de sus pensamientos y en otras partes de adorno que disponía con gran gusto. No es nuestro ánimo agraviar a los profesores vivos, capaces de imitarle, pero tenemos por difícil el poder reemplazar en los asuntos propios de su genio. Bueno, Ceán le destaca como una personalidad singular dentro del panorama artístico madrileño de ese momento y yo me atrevo a subrayar algunas partes de este texto que son la gracia de expresar el carácter y aire nacional, eso nos va a remitir a la indumentaria, al interés por la indumentaria de Paret, y también su fino gusto, instrucción y conocimientos. Veremos que hablaremos de la biblioteca, aunque sea brevemente, y hablaremos de su formación. Muy bien. Bueno, pues con estas palabras, Ceán Bermúdez marcaba la pauta de lo que parecía que iba a ser una fortuna historiográfica de Paret. Sin embargo, el siglo XX convirtió al artista en el contrapunto de Goya.
un artista demasiado francés que contrastaba con el genio patrio y la beta brava del aragonés. Lo cierto es que se trata de una mera construcción historiográfica. Si nos fijamos en las fuentes directas, aquellos que le conocieron y trataron como Ceán o como Juan Pascual Colomer se hacían eco del fino gusto e instrucción, así como el carácter genuino y español de su obra, y destacaban especialmente los dibujos como una faceta fundamental dentro de su trabajo. Asimismo, se celebraban su capacidad para la invención y la delicadeza y gusto pintoresco, no confundir con un exceso rococó o con un exceso de afrancesamiento. Para tratar este asunto de los dibujos debemos hacer referencia a la nómina de sus maestros, con quien se formó Paret. Sabemos que en su infancia alternó la concurrencia en las salas de la academia. Paret se matriculó, ayer oímos con 10 años, pero en realidad se matriculó cuando ya tenía 11 años, aún así era muy precoz. Ingresó con tan solo 12 años y alternaba el aprendizaje en la academia, que fue bajo la tutela de Antonio González Velázquez, con la asistencia a 2 estudios privados. Es decir, sus padres tenían muy claro que el chico tenía esa predisposición a las artes. Esos estudios particulares eran el del Trinitario Fray Bartolomé de San Antonio, que era académico de San Fernando y tenía su propio estudio para formar a jóvenes, y el diamantista de Palacio, que era Claude Augustin Duflo, al que hizo también referencia ayer Manuel Amena. Probablemente de Duflo aprendió el preciosismo o esa querencia a dibujar en pequeño y con muchísimo detalle, pero no es más que una intuición, no podemos aventurarnos a decir nada más. Sí. No, lo que pasa es que me falta aire y así moviéndome yo creo que me apaño mejor. Muchas gracias. Mire, mientras que en la academia, si nos atenemos al plan de estudios del año 1757, es decir, un poquito anterior a la entrada de Paret, la enseñanza se fundamentaba en las ciencias auxiliares a las artes, es decir, aquellas conducentes a afianzar los conocimientos elementales. Los pintores y escultores debían estudiar los principios del dibujo y de forma simultánea asistir a clases de geografía, geometría y proporciones del cuerpo humano. Estamos viendo en pantalla un dibujo de José Gómez Navía del año 1781 de la sala de principios de la Academia, la sala de dibujo en natural, y aunque en este momento están copiando aparentemente un yeso, un conjunto en yeso, en ese mismo lugar donde están las 2 figuras bajo la luz, se pondría el modelo, que además recientemente una persona ha publicado la relación de modelos que acudían, que asistían a la academia durante la segunda mitad del siglo XVIII, y es curioso, es interesante porque sabemos sus nombres y apellidos, lo conflictivos que eran, la necesidad que tenían de cobrar antes incluso de las sesiones en las que trabajaban, y la mayoría eran guardias de palacio, es decir, chicos jóvenes y con una condición física bastante buena, o peones de obra o guardias de palacio. Eran los modelos habituales de la Academia de San Fernando. Bien, logrado este primer objetivo, se pasaba a la sala de modelo de yeso y se estudiaba la anatomía y la perspectiva. En la imagen se pueden ver estas salas. De allí, tras una prueba, se pasaba a la sala del modelo natural. Para los pintores, este esquema básico llevaba implícito el estudio del colorido y la elaboración de cuadernos y cartillas propios. Tuvimos la ocasión de ver en el Museo del Prado hace unos años una pequeña exposición sobre las cartillas de dibujo. Es curioso que se conserven tan pocas cuando en realidad prácticamente todos los alumnos tenían que elaborar sus propias cartillas de dibujo como parte del proceso formativo. Bien, en estas cartillas debían figurar sus conocimientos en materias como la expresión, el decoro, la geometría y las proporciones. También la composición y, por último, cito la acertada elección de lo bello de la naturaleza, que es otra cosa que vimos ayer durante la conferencia de Manuel Amena, cuando se confrontaban los informes de Paret y de Goya respecto a este asunto. A pesar de las alabanzas de Ceán Bermúdez, los primeros concursos de pintura a los que concurrió Paret fueron un fracaso. En pantalla estamos viendo uno de los primeros dibujos que conservamos de su concurso de segunda clase del año 1760. Se presentó a este premio junto a Santiago Fernández, José Alarcón, Fernando del Castillo y Pedro Lozano. Las pruebas de Paret en este concurso no obtuvieron la valoración positiva que él esperaba, pero supusieron un buen acicate, y poco tiempo después concursó al premio extraordinario para la asistencia a una beca en Roma. Tampoco lo consiguió, el ganador fue Santiago Fernández. Pero como digo, en el cursus honorum de un artista tan joven como Paret, cada vez que se concurría a uno de estos premios y se llegaba a un fracaso de ese tipo, no dejaba de ser un acicate. De hecho, algo hubo, porque si no el infante don Luis no se hubiera fijado tan tempranamente en alguien como él y en otro artista que voy a citar, que se llama Severo Asensio, del que prácticamente no conocemos nada, y hoy les voy a presentar un dibujo, el único que conocemos y que está firmado y fechado en Roma.
Bueno, de estos primeros intentos de reconocimiento público se extrae que el joven Paret tenía problemas a la hora de dibujar de repente. Eran dos pruebas, una de repente y una de pensado. Pues bien, de repente no le salían las cosas. De hecho, Mengs fue el principal valedor en el tribunal del concurso de primera clase de 1763, aunque después, a pesar del éxito de la prueba de pensado, el ejercicio de repente volvió a depararle malas calificaciones. De hecho, los jueces de este concurso de 1763 pensaron que alguien había intervenido en el dibujo de pensado de Paret. Vieron que no era la única mano que había en ese dibujo y se le acusó de haber pedido la asistencia de algún compañero o incluso de alguno de sus profesores. O sea, que no es solo todo lo que reluce. Poco después del concurso celebrado en la Academia en junio de 1763, Paret partió hacia Roma junto a Severo Asensio bajo la protección y cortesía del infante don Luis. Era un paso más en este cursus honorum que debió prolongarse desde verano de 1763 hasta mediado del año 1766, puesto que el 26 de julio de ese año ya estaba de vuelta en Madrid y concursando de nuevo en la Academia, esta vez también en segunda clase, quizá por prudencia, un concurso en el que obtuvo el primer premio por unanimidad. De este periodo de aproximadamente 3 años en Italia se conoce muy poco o nada. Paret había logrado que el viceprotector, Tiburcio Aguirre, le extendiese las correspondientes cartas de recomendación destinadas al embajador Manuel de Roda y al director de los pensionados, Francisco Preciado de la Vega, que era algo así como el tutor de los alumnos de la Academia que acudían a Roma. Bien, en realidad, Paret, al no ser pensionado de la Academia, sino del infante don Luis, no debió someterse a la vigilancia de Preciado y quizá por ello no tengamos ningún rastro de cuál fue su itinerario en Italia. No sabemos ni qué itinerario siguió ni qué academias frecuentó. El propio Preciado tenía una academia de dibujo. Al ver la posibilidad comercial de que los pensionados de la academia tuvieran que asistir, igual que se asistía a la Academia del Nudo, los pensionados de la Academia Francesa, pues él creó su propia academia para alojar a los españoles. Pero en los libros de registro de esa academia, como los de la Academia del Nudo, el nombre de Paret no aparece por ninguna parte. Bien. Paret no estaba obligado a remitir informes ni dibujos prueba de su aprendizaje a la academia. Únicamente tenía que rendirle cuentas al infante don Luis. No sabemos ni qué ciudades visitó, si las visitó, ni a qué artistas de su tiempo trató en Roma. Tan solo existe una noticia publicada por Mirer en 1911 en la que se cita el catálogo de una venta de 4 dibujos de Paret copiando motivos de Herculano en 1814. Pero este dato le sitúa en el yacimiento arqueológico. Este dato que le sitúa en el yacimiento arqueológico se basa en una atribución que tampoco se puede corroborar. Por el momento tampoco se ha dado noticia de su participación en los habituales certámenes artísticos de Roma, ni de su asistencia a las academias del dibujo como la Academia del Nudo que acabo de referirme. En pantalla vemos de nuevo un extracto de Ceán Bermúdez y la importancia, y 2 imágenes del taccuino, del cuaderno italiano de Goya, para que se haga una idea de cómo eran estos cuadernos que se llevaban habitualmente en el bolsillo, son formatos cuarto pequeños, y de la importancia que ha tenido, por ejemplo, en el estudio de la obra de Goya este cuaderno italiano. Es decir, yo considero que hay un antes y después de la adquisición del cuaderno italiano por parte del Prado y del estudio y conocimiento de la obra de Goya a partir de él, porque además los cuadernos no son episodios concretos que corresponden a un año o a una visita a Pompeya, a Herculano, a una colección o a la Galería Borghese, por ejemplo, sino que duran muchos años. No es que hay artistas como José del Castillo que tienen muchos cuadernos y van registrando metódicamente cada una de las cosas que ven, pero hay otros como Goya que únicamente extraen aquellas cosas que realmente les interesan y que consideran que en el futuro les van a ser útiles, y son muy pocas. El cuaderno ahora mismo no recuerdo la cronología, pero yo creo que se abarca por lo menos una década. Cosas hechas en Italia, cosas hechas en Zaragoza y cosas que se aprovechan en Madrid. Incluso, si no recuerdo mal, hay unos pequeños dibujos de las orillas del Manzanares y en ese momento ya estaba preparando la primera serie de cartones para tapiz, 1778, con lo cual la cronología de un cuaderno de este tipo pues puede ser muy amplia. Bueno, respecto a la existencia de unos taccuinos o cuadernos italianos de Paret, parece que sí que los hubo. No conservamos en la actualidad ninguno. Gaya Nuño hizo referencia a uno que había pertenecido a los descendientes de Valentín Carderera. Otro está mencionado por Caturla y Delgado, y Osiris Delgado, como perteneciente a Félix Bosch, que además tenía bastantes dibujos de Paret que han terminado en la Biblioteca Nacional. Félix Bosch cedió este cuaderno al investigador Manuel Cluet, al que hizo referencia ayer Javier, quien al parecer preparaba una monografía que nunca llegó a ver la luz. Y un tercer cuaderno, también desaparecido,
perteneció a José Lázaro Galdiano. Sabemos que José Lázaro Galdiano, durante la Guerra Civil, buena parte de su biblioteca y del conjunto de obras que tenía, una vez depositadas durante los años 36-39, de ese depósito volvió solo una parte, y probablemente este cuaderno, pues como muchos otros, se perdió durante esos años de conflicto. Bien, por ello, aunque contamos con las instrucciones que la Academia facilitaba a los pensionados y con los cuadernos italianos de un buen número de artistas como Goya, José del Castillo, Domingo Álvarez Enciso, Maella, Antonio Primo o Domingo Antonio Lois, únicamente es posible hacerse una idea hipotética de su periplo italiano a través de los dibujos que conservamos. Permítanme que pase primero de diapositiva. Estos son algunos de los dibujos que he datado con una cronología muy próxima a 1763-1766 y que creo corresponden a esa época italiana. Casi todos hacen referencia a temas mitológicos, como pueden ver, y con distintas técnicas. Algunos de ellos con formatos bastante grandes, como este sacrificio de Ifigenia que ven abajo a la izquierda. Les voy a enseñar también, luego volveremos a la diapositiva, 2 diapositivas antes, el verso de alguno de estos dibujos, para que vean que incluyen anotaciones hechas a vuela pluma, como quien dice, de cosas que está viendo en el momento. Pues desde unas máscaras de la comedia del arte, que nos recuerdan a las que incluye Goya en uno de sus dibujos, a un ojo, lo ven aquí en la parte superior derecha de este dibujo que pone Sacrificio Antico, que se ha mantenido el título de cara a la catalogación. Ven unas, no me sale el nombre de estas sillas romanas que se pliegan así en tijera, jamugas, ¿puede ser? Sí, estas jamugas, y ven unos moscarones y unos temas funerarios, unos sarcófagos en esa hoja de la izquierda que se conserva en la Real Academia de la Lengua, y que es una hoja, estamos viendo solo una parte, está descosida de un cuaderno, conserva los agujeros y el formato sería similar al que pudiera tener un cuaderno italiano, pero como solo tenemos una hoja, pues no nos podemos aventurar que sea un fragmento de esos cuadernos hechos en Italia por Paret. Vuelvo ahora sí a esta diapositiva, porque durante el proceso de elaboración del catálogo razonado conocí estos 5 dibujos y un sexto más, que se encuentra en Baltimore, pero de que no he conseguido ni ficha de catalogación, ni medidas, ni imagen. Estos 5 dibujos, 6 en total, fueron vendidos en Nueva York en la década de 1950-60. Por un anticuario, por una marca que se llamaba Kleinberger Galleries. 2 terminaron en el Metropolitan, otro en el Oberlin College, otro en la National Gallery y ahora me falta uno, perdonad, no recuerdo dónde terminó el quinto. El sexto está en Baltimore. Bien, aunque aquí tengan aspectos diferentes y colores diferentes que se debe a las imágenes, de hecho alguna imagen es más estrecha que los demás, estos 5 dibujos comparten medidas, tienen exactamente el mismo tamaño y uno de ellos tiene una filigrana al papel que es de origen italiano. Todo eso me permite aventurarme a decir que quizás sean un fragmento de uno de esos cuadernos desmembrados que al llegar al comercio, y sin escrúpulos obviamente, se han descosido y se han comercializado como hojas sueltas. Sobre cómo llegó esto a Nueva York y cómo llegó a Kleinberger Galleries, pues lo siento, pero no tengo ni rastro, porque he visto en la Free Collection todos los catálogos publicados por Kleinberger y estos dibujos de Paret no se mencionan por ningún sitio. Y eso que ya tenían la atribución a Paret. No es que ahora sepamos que se vean Paret y hace 50 años, no, sino que ya se vendieron como obra de Luis Paret de Alcázar. Es decir, que quien los tenía sabía lo que tenía entre manos. No, pero el propietario lo sabía. O sea, que había algún dato de procedencia que indicaba que eso venía de un cuaderno de Luis Paret de Alcázar. Obviamente, el antiguo poseedor o la persona que llevó esas hojas o ese cuaderno completo a Kleinberger sabía que estaba vendiendo un cuaderno de Luis Paret de Alcázar. Y lo de la filigrana de papel italiano, pues me resulta muy indicativo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los dibujos de Paret están hechos sobre papeles holandeses, que es lo más frecuente en el comercio en Madrid, o sobre papeles españoles, en concreto catalanes, que sabéis que hay una industria papelera muy importante en Cataluña en ese momento. Son los únicos dibujos, el único dibujo de Goya que tiene una filigrana italiana. Así que muy probablemente sea un fragmento de esos taccuini. Bueno. Ante la falta de estos taccuinos y de obras de otras fuentes directas, con la excepción del informe que ya he citado, el análisis de su biblioteca resulta de especial interés. Obviamente, que una persona tenga en su casa un conjunto de libros no quiere decir ni que los haya leído todos ni que los haya interpretado de una manera determinada, pero sí que implica esa tenencia de los libros
implica pues, una determinada orientación o claves para interpretar su pensamiento. Es decir, uno no, y más en este momento en el que tiene que acarrear los libros y llevarlos en un baúl de un sitio a otro, yo creo que solo llevaría en su equipaje aquellos libros que o bien le eran útiles o bien le interesaban por sus asuntos. Bien, la reconstrucción de la biblioteca, que se ha hecho a partir de varios documentos, uno es la compra que citaba antes en la Academia de San Fernando una vez muerto, y otros son los papeles conservados en el archivo de Simancas con los enseres que tenía en su estudio aquí en Bilbao antes de partir a Madrid. Ayer también se dijo que para él eran muy importantes, porque es verdad que pidió que no se desencuadernaran, que no se les quitaran las tapas a estos libros, porque era un procedimiento habitual para tener que pagar unos aranceles extra en esa aduana. Pues él pidió expresamente por carta que no se desmembraran, que no se descuajaran, porque pagaría lo que hiciera falta con tal de no tenerlos que mutilar. Bien, pues son 84, a partir de la reconstrucción de estos datos objetivos que tenemos, he conseguido establecer una nómina de 84 libros. Buena parte de ellos tienen su ex libris. La mayoría, bueno, son libros en griego, en latín, en castellano, en inglés, en francés. Y ayer también hacíamos referencia al carácter multidisciplinar de su formación y a la cantidad de lenguas que hablaba. Pues bien, yo creo que no las hablaba, pero sí que leía en griego, leía en latín, tenía nociones de árabe, porque hay algunos dibujos que tienen inscripciones en árabe, mal escritas, pero en árabe, es decir, que por lo menos le interesaba. Y por eso cuando tanto Ceán como Pascual Colomer nos decían que durante su estancia en Italia lo aprovechó para formarse en las lenguas muertas, entiendo que parte de su formación en ese momento fue la lectura y el conocimiento de esas lenguas. Que las hablará es otra historia. El latín a lo mejor sí, por lo que decía Manuela de tirarse el pisto de entre los intelectuales ilustrados, hablar entre ellos en latín. Pero el resto de lenguas yo creo que no. Igual que había un libro en su biblioteca que es La anatomía de George Stubbs en inglés, que además le recomienda a un grabador que se llama Pedro González Sepúlveda, que citaré más tarde, pero que lo tuviera no quiere decir que leyese o que hablase el inglés con total fluidez, simplemente que las láminas y la instrucción de ese libro le eran útiles. Es un libro para el dibujo, sobre la anatomía del caballo, para el dibujo de los caballos en pintura. O sea, un libro dedicado para la formación en Bellas Artes. Muy bien. En esos 84 libros no encontramos apenas manuscritos al margen, no hay notas. Hay alguno que las contiene, pero son antiguas, de antiguos poseedores, porque los libros tenían una vida y más los libros caros. Y Paret debió comprar muchos de esos libros en el mercado pues, secundario. Y lo que sí que encontramos es en la noticia de la adquisición de los libros por parte de la Academia, la referencia que decía antes a 493 estampas en las que sí se dicen los autores de esas estampas. Encontramos a Stefano de la Vela, Alberto Durero, Van Dyck, Guercino, Bourdon, Hogarth, Piranesi, Lepotre, Rembrandt, Calot, Testa, Ingouf, Lebrun, Rota, Flipar, Watteau y Domenichino, entre otros. Al menos la nómina nos resulta interesante, eso sí. Bueno, aquí estamos viendo un tratado de Paolo Lomazzo con el ex-libris impreso en color rojo a mano izquierda. Este ejemplar de Focio, que apareció por suerte durante la elaboración durante el estudio previo a la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional y que se custodia allí en la sala de libros raros de la Biblioteca Nacional, que como ven ya se identifica a sí mismo como Matritensis Pictor. En todo momento hemos hablado ayer de su deseo de volver. Él siempre se identifica como madrileño en primer lugar. Y luego a la derecha un Ariosto, un Orlando Furioso, que está, si no recuerdo mal, en la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, con el ex-libris más habitual, que es este L. Paret de Alcázar. Muy bien. Bueno, aquí solo les quiero plantear una pequeña prueba. Ayer ya se me desmontó el experimento, pero se lo voy a plantear igualmente. Tenemos dos dibujos, uno del año 1760 y uno del año 1766. De alguna manera se tiene que notar qué es lo que ha aprendido. Supongo que ya lo habrán visto. El dibujo de la izquierda es el del año 1766, que incluye una serie de referencias arquitectónicas al mundo clásico sobre los trajes y una complejidad compositiva con distintos planos y puntos de fuga que en ningún caso encontramos en este dibujo de la derecha. Y yo creo que el aprovechamiento que hizo en Italia se debe en buena medida al contacto, puede que previo, con Charles-François de la Traverse, que fue el maestro que más le influyó. Este que ven aquí probablemente es un autorretrato de la Traverse. Es un artista del que prácticamente no conocemos pinturas. En Budapest hay una alegoría del agua que pintó para la princesa Esterházy. Ha aparecido recientemente una obra escrita a su mano, pero que es bastante dudosa, un San Juan en Patmos. Y lo que sí que tenemos es un conjunto de 62 dibujos de la Traverse en la Biblioteca Nacional, gracias a que Pedro González Sepúlveda, este grabador que mencionaba antes, los coleccionó, los custodió durante muchos años, pasaron a su hijo
y de su hijo fueron adquiridos a través de un mediador que no sabemos muy bien quién es en el año 1864 por la Academia de San Fernando. González Sepúlveda valoraba mucho estos dibujos y no los hubiera tenido juntos y no los hubiera traspasado a su hijo. Y la verdad es que son la mejor herramienta que tenemos para conocer a este artista. Bueno, en pantalla vemos también de nuevo un texto del diccionario de Ceán Bermúdez, pero que está redactado, es muy interesante porque está redactado a partir de las notas que el propio Paret le dio sobre su maestro. Es decir, es Paret quien nos cuenta quién era Charles de la Traverse. Y dice lo siguiente. Dice, este maestro no le permitió copiar jamás por estampa alguna, sino por modelos del antiguo y por el natural, animándole a que inventase de repente cualquier paisaje histórico. Sobre este tema hizo tan rápidos progresos en el dibujo como lo manifiestan sus diseños de aquel tiempo, que parecen de un profesor consumado y práctico en la invención. Tampoco le dejó la Traverse copiar sus lienzos, sino los buenos originales de la escuela lombarda y de la flamenca, a fin de afianzarle en el buen gusto por el colorido. Y como observó que era inclinado a pintar figuras de pequeño y mediano tamaño, le dejó seguir su rumbo, dándole reglas muy oportunas en este género, las que produjeron tan buen efecto que prontamente fueron celebradas sus obras en la corte. La Traverse lo que hizo fue fomentar la experimentación, fomentar la inmediatez, tenía problemas Paret para dibujar de repente, como hemos visto antes en los primeros concursos, y potenciar aquello que se le daba bien. ¿Qué se le daba bien? Dibujar de pequeño. Bueno, pues adelante, a dibujar en pequeño y con el mayor detalle. Quizá por la incidencia de Duflos, quizá porque era su propia querencia, dibujar de pequeño y con muchísimo detalle. Pero en lugar de disuadirle de ello y que se convirtiera en otro dibujante, en otro pintor académico más, permitió exaltar esos valores que tenía la obra de Paret en ese momento, que tenía escasos 20 años. Bien, Charles de la Traverse puede ser considerado entonces el principal maestro de Paret. Amplió sus horizontes técnicos y estilísticos. Y a decir del propio artista en la nota biográfica que acabamos de leer, de hecho, es que la Traverse nunca dijo que Paret fuera su alumno, sino que es el propio Paret el que se reconoce como alumno de este maestro, que por otra parte es completamente desconocido. No he dicho también que la Traverse obtuvo el premio de Roma, el Prix de Rome de la Academia Francesa, estuvo 10 años en Italia, que es mucho tiempo. Era un alumno aventajado de Boucher y el director de los pensionados de la Academia Francesa en Roma, que tenía muchas esperanzas depositadas en él y remitía informes periódicamente a París, le responsabilizó de la mala conducta de los alumnos de su generación. Era así como el líder de la clase y en algún momento se le expedienta y le dicen que le van a retirar la pensión si sigue por esos derroteros, por alentar que los alumnos dejen de ir a la Academia de Dibujo y se dediquen a otros temas más literarios o más poéticos y más a divagar, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esas cartas de entre el director de los pensionados y la Academia Francesa, porque la Traverse debía tener una personalidad bastante apabullante y digamos que condicionó la actitud del resto de compañeros de su generación. Yo pienso que como la Traverse en 1760 ya estaba en Madrid, pudo conocer tanto a Severo Asensio como a Paret antes. Y veréis por qué digo antes. Aquí en pantalla vamos a ver, bueno, son 3 dibujos de esta colección de 62 que hay en la Biblioteca Nacional. Aquí tenemos a la izquierda la Artemisia de Paret y a la derecha un dibujo de Charles de la Traverse. Se ven bastante claras las cuestiones técnicas y el parecido entre ambos dibujos. Pero aquí se ve a la izquierda una Asunción de la Virgen de Charles de la Traverse y a la derecha una Inmaculada de Severo Asensio, que es el único dibujo que conservamos de Severo Asensio. Y me atrevo a decir que la única obra, porque hay 2 pinturas adscritas a él en Italia, pero no tenemos la certeza de que sean suyas. Yo en este dibujo de Severo Asensio yo quiero ver ya a la Traverse. Y ese magisterio o esa influencia no podría darse si no se hubieran conocido antes de partir a Italia. Este dibujo está firmado y fechado en Roma en 1760 y... No se lee bien la última cifra, la verdad. Quiero recordar que era en 1767, no estoy seguro, porque Severo Asensio se queda en Roma, aunque Paret vuelva y muere allí. Es decir, que yo creo que de alguna manera es una hipótesis, pero que tuvieron que conocerse antes en Madrid. Y que quizá esta personalidad tan influyente que tenía, o tan mediática que tenía la Traverse sobre los jóvenes, pues debió cautivarles. Bueno, lo que está claro es que Paret, cuando volvió a Madrid, debió seguir trabajando con la Traverse. Y luego, a partir de este momento, en 1766-67,
en el que Pierre Paul, el marqués d'Ossuna, el embajador de Francia, deja su embajada en la corte madrileña y vuelve a Francia. Lo que es la biografía de Latraverse se diluye cada vez más. Sabemos que estuvo adscrito a la tutela de Lord Grantham, que era el embajador inglés en Madrid, que para él hizo algunos dibujos de los sitios reales. Hay dos obras muy bonitas con paisajes de la granja de San Ildefonso que se custodian en la École des Beaux-Arts en París, pero en realidad sabemos poco o nada de Latraverse, y tuve la ocasión de encontrar el inventario de sus bienes en los Archivos Nacionales de Francia hace unos años, y es curioso porque no hay ningún testimonio que te permita identificar que este señor era artista. Llegué a dudar de que el documento que había encontrado hablara de la misma persona, que no fuera otro Charles Pierre de Latraverse. Pero no, efectivamente era él. Pues se hablaba de su estancia en España y se hablaba de su estancia en Italia, pero es que no había ninguna obra. No había absolutamente nada que nos dijera que ese señor era artista. Digamos que la carrera artística se fue diluyendo en pro de una carrera diplomática. Era gentilhombre de cámara del marqués d'Ossuna y en realidad su círculo de sociabilidad era única y exclusivamente el de los diplomáticos. Con lo cual, aparte del magisterio a Paret y puede que a Severo Asensio, su arte nos es prácticamente desconocido hoy. Bueno, ahora sí yo creo que podemos empezar a hablar ya en detalle de algunos dibujos de Paret. No lo voy a hacer respetando una cronología exacta, sino que voy a ir dando algunos saltos. Pienso que de esta manera conseguiremos un panorama de los temas, procedimientos, de las técnicas que tienen sus dibujos, pero voy a intentar por lo menos respetar al comienzo esa cronología para que veamos la evolución. Esta bacanal se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es una gloria de Anacreonte, y traigo este dibujo de Anacreonte porque en este momento se pone muy de moda, tanto en la literatura como en la poesía ilustrada, el tema de las bacanales y las anacreónticas. De hecho, las anacreónticas constituyen un género independiente dentro de la lírica española en ese momento. Y vamos a encontrar que algunos autores tan influyentes como José Cadalso le dedican muchos versos a este personaje, a este dios, que lo que resulta ser nada más que una máscara que permite sacar a la luz todo ese disfrute, ese gozo de la vida que algunos ilustrados reclaman dentro de la expansión de las libertades de la sociedad. Bueno, pues este dibujo, que además es distinto a otros de Paret porque está preparado a lápiz. Lo habitual en los dibujos de Paret es que estén preparados a lápiz, después repasados a pluma, con tinta, únicamente los contornos, los perfiles, pero en este caso además está sombreado con la pluma. Y eso no es nada habitual, porque él suele utilizar una aguada de tinta china o de tinta parda, o combinando ambas, que se va aplicando en función de más claro a más oscuro, para ir consiguiendo la profundidad y los planos que hace falta para dar ese sombreado y esa sensación de perspectiva. Bueno, bien, pues este está hecho únicamente a lápiz y a pluma y contiene una inscripción abajo, probablemente autógrafa, que dice lo siguiente: la gloria de Anacreonte representada en un coro de bacantes, sátiros y faunos que se convocan al pie de la estatua del poeta a oír la musa de Teo. La estatua del poeta está en la figura de Pan, con tirsos, tiaras y otros instrumentos consagrados a Baco. Y luego arriba tenemos una inscripción en griego que, como en el caso del retrato de Micaela Fortuny, está mal escrito y ha sido prácticamente imposible de traducir. Bueno, pues quiero leer también, es una pequeña licencia, luego iremos en detalle y en exclusivo a los dibujos, una de estas anacreónticas a las que hacía referencia de José de Cadalso, que además se titula Al pintor que me ha de retratar. Dice: discípulo de Apeles, si tu pincel hermoso empleas por capricho en este feo rostro, no me pongas ceñudo, con iracundos ojos, en la diestra el estoque de Toledo famoso, y la siniestra el freno de algún bélico monstruo. Reserva esta pintura para los nobles locos, que honores solicitan en los siglos remotos. A mí, que solo aspiro a vivir con reposo de nuestra frágil vida estos instantes cortos. Cíñeme la belleza con tomillo oloroso, con amoroso mirto, con pámpano beodo, el cabello esparcido cubriéndome los hombros y descubierto el pecho bondadoso. Es un retrato lírico, si se quiere, del pensamiento de José Cadalso y de esa libertad que reclamaba para sí y para otros ilustrados. Bueno, y además expresa a la perfección la intención de Paret en estos dibujos, que son todos de la segunda década, de 1760 a 1770, y ha vuelto de Italia, en el que se hace evidente su intención de evocar los placeres sensoriales y amorosos que tanta fama le dieron en vida, como reconocía Ceán. Otro dibujo que quiero presentar, por su carácter independiente y no asociado a ninguna publicación ni a ningún proyecto que conozcamos, es este monumento a Leonardo da Vinci. Aquí estamos viendo ya la plenitud dibujística de Paret.
y esa técnica a la que hacía referencia antes de un preparado a lápiz, que en muchos casos no se ve porque está repasado, el lápiz está repasado a pluma, con tinta, y luego una aguada de tinta china en la que se van superponiendo los planos de más claro a más oscuro. Aquí Paret hace gala de toda su complejidad, de toda su capacidad técnica y, como no, incluye otra vez nuevas referencias en italiano y en latín, porque, digamos, tiene que hacer alarde de su formación y de sus conocimientos. Este monumento funerario dedicado a Leonardo se enmarca en la tradición sepulcral de los mausoleos romanos. Antes hemos visto una pequeña hoja con algunas notas de sarcófagos romanos. Es una laudatio funebris memoriae protagonizada por Cronos en la parte superior del sarcófago, que contiene un friso con las tres gracias, que sostienen un medallón con la efigie del genio que es asistido por la muerte. En el centro, una figura alegórica de la pintura vuelve la antorcha encendida del conocimiento en señal de duelo, mientras que un querubín a sus pies escenifica el llanto fúnebre. Una segunda figura femenina toca con una mano la tumba del artista, también en señal de duelo, mientras que con la otra sostiene un escudo de armas con 3 flores de lis, probablemente en referencia a la protección ofrecida por Francisco I de Francia en los últimos años de vida de Leonardo. El texto latino en alabanza a Leonardo está encabezado por el lema Deo Optimo Máximo, traducido para Dios el mejor y más grande, según la epigrafía romana. Es decir, que probablemente Paret también tomó nota de cuestiones epigráficas y de aquellos lemas que figuraban en los sarcófagos romanos que pudo ver en Italia. Este lema se aplica comúnmente en el contexto funerario renacentista, seguido de la frase que traducimos. Aquí abajo se ve, no sé si está cortado, no, creo que no. Dice, para Leonardo da Vinci, pintor celebérrimo, quien vivió 75 años, a cuya memoria Luis Paret lo erigió. Bien, como vemos, es un homenaje claro a una de sus referencias literarias y artísticas más importantes, que es Leonardo. Digo literaria porque el tratado de la pintura de Leonardo estaba en la biblioteca de Paret. Unos años después, una década después de este dibujo, que lo daté, si no recuerdo mal, hace 1775, la Academia de San Fernando tomó la iniciativa de traducir al castellano y publicar el Tratado de Leonardo, pero en ese momento fue, si no recuerdo mal, José del Castillo el que dibujó la efigie de Leonardo, con lo cual este dibujo no tiene ninguna vinculación con ese proyecto y es anterior. Y digamos que en este momento, que es un momento muy fecundo en la carrera de Paret, es muy joven, quiere hacer muchas cosas, tocar muchas teclas, se plantea el dibujo ya como una herramienta independiente. Este dibujo no se relaciona con nada, no es preparatorio para una pintura, no es preparatorio para una edición de un libro, sino que es una oda que le dedica a Leonardo, sin visos de comerciar con él, sin visos de regalárselo a nadie, sino simplemente es un ejercicio que él considera independiente. Bueno. Otro uso que se le da habitualmente a los dibujos, y en este caso Paret nos lo deja muy claro, es el de la preparación de una pintura que debe estar mucho más elaborada. Hemos visto ayer también en varias de las conferencias que Paret trabajaba habitualmente por parejas. El 80% de su producción, o el 70% de lo que es obras de género, están hechos en parejas. En este caso, tenemos una pintura desaparecida que corresponde con esta imagen de la derecha y otra abajo a la izquierda que veis que es claramente la traslación de ese dibujo a una pintura y que se conserva en la colección de Alicia Koplovich en Madrid. Os puedo confesar que ante la tentación de llevar esta pintura a la exposición de Paret en la Academia, en la Biblioteca Nacional, me lo tuve que pensar muy mucho, porque es que es muchísimo mejor el dibujo que la pintura. Y no es que la pintura esté mal conservada, esté en malas condiciones o mal restaurada, sino que es que verdaderamente disfrutas mucho más viendo el dibujo que la pintura en este caso. Bueno, aquí vemos claramente que le interesa otro de los intereses habituales en Paret, que es el reflejar la indumentaria de las clases populares y de la nobleza por separado, y cómo se hibridan estas cuestiones indumentarias, ya que la nobleza asume en muchos casos, o la aristocracia, mejor dicho, asume en muchos casos esa indumentaria popular como una forma de reivindicación de la identidad nacional más. Vemos otro uso de los dibujos, que es el de la presentación a un comitente. En esta aparición del arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías, que se conserva en una colección particular en París, que claramente es el dibujo que presentó Paret a las personas que le hicieron este encargo para que dieran su visto bueno de cara a la producción ya de la pintura. Aparte, conservamos otros 2 dibujos más, uno de ellos lo pueden ver en el Museo de Arte Sacro, solo de la figura del profeta, y otro corresponde a uno de los ángeles, y si no recuerdo mal está en la Biblioteca Nacional. Pero me atrevo a decir que Paret hubo de hacer muchos dibujos más previos a este definitivo. Y lo vamos a ver luego más adelante en el caso de la jura de Fernando VII. Bien,
Este es uno de los 2 lienzos de gran formato pintados para el acceso de la capilla de San Juan del Ramo en Santa María de Viana. Fueron 2, esta aparición del arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías, fechado en 1786, y la visitación de la Virgen a Santa Isabel en 1787, del que no conservamos dibujo. Ambos aparecen perfectamente descritos en el plan iconográfico que el propio Paret envió al párroco de la iglesia el 5 de septiembre de 1785, y en él se contemplaba que el primero, es decir, este, reprodujera un episodio concreto del Evangelio de Lucas 1, 8, 13, en el que el ángel se aparece al sacerdote Zacarías justo en el instante previo a la ofrenda del incienso, para comunicarle que Dios ha escuchado sus súplicas y que su mujer está embarazada de un niño al que deberá llamar Juan. Asimismo, se describen las prendas que el futuro profeta deberá vestir, un efod de oro y un pectoral de oro con piedras preciosas que se llamaba del juicio, pectoral del juicio, así como otros pormenores con la inscripción hebrea con el lema «Santidad a Yahvé», que deberá lucir el sacerdote en su frente, y la descripción del altar sobre el que debe hacer sus ofrendas, que es el denominado altar de Timiana. Quiero decir, antes de empezar a dibujar siquiera, Paret ya tenía elaborado un plan iconográfico para tener la seguridad de que se iba a poder expresar todo lo que tanto él como su comitente querían. E incluso se atreve a hacer un diseño, que aquí no es más que una columna y una base de un ara, de un altar, de cómo tenía que ser ese espacio arquitectónico. Digamos que su formación tenía que demostrar en todo momento que su formación erudita se reflejaba en su obra. Y eso, obviamente, un comitente lo tenía que valorar, porque no eran muchos los artistas capaces de hacer eso. Bueno, con toda seguridad, esta obra se presentó como muestra para la aprobación del lienzo, dado su nivel de acabado y de proximidad con el resultado final, pero además, como digo, en el proceso debieron hacerse muchos más dibujos. Es el caso de la jura de Fernando VII. Aquí vamos a dar un salto cronológico, ya estamos de vuelta en Madrid, y este es el primer gran encargo que se le hace, es una especie de restitución al orden, la primera comitencia que tiene de Palacio, de la Corte, que es pintar este acto de la jura de Fernando VII como príncipe de Asturias. Este es el dibujo. Perdonen, voy a leer de nuevo para no fallar a los datos, a la objetividad de los datos. Digo, en enero de 1790, Paret compareció ante el monarca Carlos IV para presentarle este diseño, este dibujo. Representa el acto solemne que tuvo lugar el 23 de septiembre de 1789 en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, o mejor dicho, 2 instantes consecutivos, hay una especie de anacronismo, 2 instantes consecutivos de esta ceremonia en la que el futuro Fernando VII pronunció su juramento y acto seguido besó la mano del monarca. Puede distinguirse, de hecho, al príncipe arrodillado delante del cardenal Lorenzana y al mismo tiempo a la derecha ante su padre y la reina María Luisa. Está reproducido en 2 instantes diferentes. Los detalles de la ceremonia aparecieron publicados en la Gaceta de Madrid el mismo día de la celebración. Y por una cuestión de protocolo, se sabía exactamente cómo iba a ser esa ceremonia. Y gracias a esta noticia sabemos que Paret representó fielmente el aspecto que debió tener el templo durante el acto. De hecho, debió preparar tan pormenorizadamente este dibujo antes de su presentación al monarca que al menos conservamos 3 preparatorios con detalles del hoy desaparecido retablo de la iglesia de San Jerónimo el Real. Al mismo tiempo, este dibujo es un documento y la pintura son un documento importantísimos porque no conservamos ese retablo y nos describe cómo se engalanó el templo de San Jerónimo para este evento. Bien, vamos a ir a los preparatorios. Este es el nivel de preparación que debió darle Paret a este dibujo. La importancia que tenía para él era crucial. No se han identificado ya, este Santiago el Mayor está en el retablo, junto al baldaquino en el que está San Jerónimo leyendo. No sé si lo ven. Es esa figura de ahí. Esta de aquí. Y además les voy a enseñar los dibujos más que son esta presentación y esa huida de Egipto. Es decir, probablemente Paret hizo un dibujo de cada una de las figuras y escenas que aparecían representados en el retablo de San Jerónimo. Yo creo que es algo hasta obsesivo, pero si se conservan estos 3, da la impresión de que ha tenido que hacer un dibujo preparatorio de cada una de esas figuras. También tuvo que estar presente en el acto, puesto que todas las arquitecturas efímeras y el engalanado que se hizo con los tapices en los muros del templo son fieles. Es decir, tuvo que estar dibujando, al menos esquemáticamente, la apariencia que tenía toda esa construcción para el evento. Bien. Pienso que a raíz de la publicación de estos catálogos razonados, como es el caso del de Paret, obviamente son una ayuda porque tienen que aparecer más dibujos de este tipo. Y ojalá ahora puedo contabilizar solo 6 obras nuevas de Paret, 6 dibujos nuevos de Paret desde que celebramos la exposición en la Biblioteca Nacional. Es decir, en 3 años 6 dibujos, que son muy pocos.
pero seguramente será una herramienta que servirá para que se identifiquen más. Este Santiago el Mayor figuraba en una colección como obra de Francisco Valleu y obviamente no lo es, con lo cual, poco a poco, conforme se van conociendo las colecciones, y es algo de lo que me puedo jactar porque ahora tengo la posibilidad de conocer muchas colecciones particulares, pues van apareciendo estas cosas. Así que ya digo, es una publicación muy desagradecida, el catálogo razonado, pero es muy útil al mismo tiempo, por lo menos para el conocimiento de nuevas obras. Esta es la presentación en el templo, es un dibujo muy pequeño que se conserva en la Biblioteca Nacional, pero muy acabado. El formato, pues, no sé si lo tengo apuntado por aquí, pero es verdaderamente una obra muy pequeña y, sin embargo, como digo, el nivel de acabado es muy alto. Y esta es la huida de Egipto de esa otra escena que señalaba hace un momento en pantalla. Bien, una cuestión técnica que nos revela este dibujo, y que es muy interesante, va a corroborar una impresión mía desde el comienzo, que es que Paret se sentía mucho más cómodo sobre el papel que sobre el lienzo. Verán, este dibujo, esta escena de tocador que se conserva también en la Biblioteca Nacional y que perteneció a Félix Bosch, si no recuerdo mal, está contorneada, está rayada. He puesto un detalle del perro que ven en la parte inferior izquierda, que está recostado, y del verso del mismo dibujo. Lo que no sé si con la imagen, no sé si son capaces de verlo, pero todo el contorno de ese perro está marcado. Está con un instrumento punzante, sin llegar a perforar el papel. No sé si lo ven en estas líneas, pero está completamente contorneado todo toda la forma del perro. Eso nos indica una cosa, que es que este dibujo ha sido transferido de alguna manera, y pienso que ha sido transferido a un lienzo imprimado. Un lienzo que ya estaba imprimado y que directamente, al repasar esos contornos con un poco de fuerza, lo que ha hecho ha sido transferirlo. Otra fórmula sería el estarcido, hacer pequeños agujeritos y dibujarlo, solo a base de pequeños puntos. Pero en este caso está repasado, y al estar repasado tiene que ser sobre una superficie que se pueda moldear, como es un lienzo imprimado, con el estuco. Bueno, pues es muy interesante porque todo el dibujo está contorneado. De no haberle tenido entre manos y haberlo podido examinar, no lo hubiéramos visto. Y este mismo procedimiento nos habla de lo que corrobora lo que decía, que es que Paret se sentía mucho más cómodo sobre el papel que sobre el lienzo. Y sus lienzos nunca pintó a la prima. Eso, vamos, de eso estoy convencido. Ni hizo un dibujo preparatorio en un lienzo, porque he podido ver las reflectografías de algunas de sus obras y las radiografías. Prácticamente no hay dibujo, lo que hay es un calco. Trabaja sobre el papel muy detenidamente y luego aborda el lienzo ya con un papel completamente preparado. Les traigo estas dos obras, pese a no ser dibujos, porque son obras sobre papel. El de la izquierda, que es un lienzo, un florero que conocerán bien porque fue expuesto aquí en 1991 y figura en ese catálogo, y que ahora más recientemente he podido examinar, es un óleo sobre papel encolado a una tabla. Y lo sé porque al restaurarlo hemos visto que esa tabla está engatillada y al engatillarse, como hay que hacer mucha presión sobre la tabla para que los listones por detrás queden completamente fijados, se suelen utilizar unos pequeños gatos para apretarlo, para sujetarlo. Pues bien, todo el perímetro está arrugado y no entendíamos que era ese arrugado, de manera que extrajimos unas fibras, vimos que eran fibras vegetales y se ha hecho un análisis y es papel, es pulpa de papel. Es un óleo sobre papel encolado a una tabla. Y algo parecido sucede con esta otra imagen, que es una compañía galante, un baile en máscaras, dijo ayer Manuela. Es como una compañía galante preparándose para un evento, quizá para un baile en máscara, que está inacabado, por eso es tan interesante, porque nos permite ver cómo trabaja Paret. De hecho, la imagen no es de detalle, es de la exposición, pero si lo ven en una buena imagen verán que está dibujado y después poco a poco se van aplicando los pigmentos. Pues bien, es un óleo sobre papel adherido a un tafetán de lino. Ni siquiera a un lienzo, que es ya una ordimbre un poquito más gruesa, sino a un tafetán de lino. Y esto no se puede saber si no se examinan directamente las obras. Por eso es tan importante a veces la celebración de una exposición, porque nos brinda la oportunidad de llevar las obras a un laboratorio, a un estudio de restauración y hacer un análisis técnico que puede llegar a ser muy interesante. Bueno, antes anunciábamos también la importancia de ese conjunto de estampas que no ha sido posible identificar, pero al menos conocemos los nombres de algunos de los autores. Este caso es muy conocido. Javier González de Durana, que está aquí, tuvo la ocasión de ver probablemente este dibujo antes que nadie. Se titula Iatramorfosis,
que es un invento de Paret, formado por dos palabras, hiatro y morfosis, y se inspira en esta estampa de Hogarth que se llama The Company of Undertakers, la compañía de enterradores, que es una sátira sobre los médicos a los que está llamando enterradores directamente. Bueno, lo primero en señalar la relación de este magnífico dibujo con el grabado de Hogarth, como digo, el primero, fue Félix Bosch, en su catálogo de la exposición de dibujos originales celebrada en la Biblioteca Nacional en 1922. Ciertamente el dibujo de Paret está inspirado en ese grabado inglés publicado en 1736, pero como señaló Javier González de Durana en su ficha para la exposición celebrada en la Galería Caylus en 1993, lo que es cómico en el londinense, en el caso del dibujo de Paret se convierte en moral. Hogarth critica ferozmente en su estampa la casta de los médicos, a los que califica de enterradores, tal y como queda reflejado en la leyenda al pie. Como lema emplea la frase et plurima mortis imago, que es un original de Virgilio, del segundo libro de la Eneida, en el que el héroe explica su triste historia a Dido y rememora la última noche de la ciudad de Troya. Cito: por todas las partes cruel desolación, por todas partes pavor, todo es hechura de la muerte, et plurima mortis imago. Paret, redundado en el sentido caricaturesco y transformador de esta imagen, la titula iatramorfosis, que es un término inventado. Iatro y morfosis, médico y forma. Con lo cual, claramente, no solo a nivel compositivo, sino temático, se está refiriendo a esta estampa de Hogarth. Paret sabemos que murió en 1799 a consecuencia de una larga enfermedad de calenturas pútridas, es decir, sífilis, probablemente. Pero no conocemos con certeza cuándo contrajo la enfermedad ni quién le trató, a pesar de su relación con un médico bilbaíno, que ayer no salió a mención, que es Juan Ruiz Luzuriaga, que, a pesar de ser bilbaíno, desarrolló toda su labor en Madrid y que tiene un tratado muy interesante de esta década de 1790 sobre una epidemia que hubo en Madrid. Lo digo porque está tan de boga esto de las epidemias. Es una ocasión de revisar la obra que hizo este señor sobre una epidemia. Creo que tenía algo que ver con las aguas, con una contaminación de las aguas, no recuerdo bien, pero hay un tratado que está digitalizado y que se puede consultar de este señor Juan Ruiz Luzuriaga, al que también, además, le hizo su tarjeta de visita y el dibujo con una mesa revuelta que proyectó ayer Javier Novo y que recordarán sobre un fondo amarillo con varias estampas y varios motivos. Bueno. Tampoco sabemos si sufrió el cólico de los pintores o cualquier otra intoxicación derivada de su trabajo. Por tanto, no podemos más que sugerir esta hipótesis autobiográfica respecto al dibujo, cuando en realidad a lo mejor la motivación pudiera ser el mero ejercicio fisionómico y la posibilidad de expresar una serie de emociones a través de esas cabezas grotescas. También podemos sentir la tentación de identificar a algunos de esos personajes como personajes de la época. Creo que el de las gafas Cabarrús parece que está bastante claro, gordito y con gafas, pero es también una ilusión. Bueno, no quiero entrar en detalle sobre estas obras porque hemos tenido la posibilidad de verlas ayer, pero claro, otra faceta del dibujo inevitable en la producción de Paret son las trazas arquitectónicas. Yo tengo muy claro que este trabajo que desarrolló tanto aquí en Bilbao como en Pamplona con las Fuentes le valió la posibilidad de ser vicepresidente de la Comisión de Arquitectura de la Academia de San Fernando recién vuelto a Madrid. En lugar de como pintor, ejerció como arquitecto o como tracista en este caso, y seguramente estos dibujos que quedaron aquí en su mayoría, o por lo menos la fama que adquirió con estos trabajos, le permitió ostentar ese cargo cuando no había ninguna otra plaza libre, es verdad, en ninguna de las otras comisiones ni de escultura ni de pintura en la Academia. También su capacidad topográfica. Ayer vimos con Javier de nuevo este dibujo, que con toda seguridad está hecho in situ, aunque luego esté reelaborado en el taller. Debió tomar algunas de esas notas in situ, porque si no la orografía no se correspondería con lo que estamos viendo. Aquí no puedo dejar de comentarles que tanto este dibujo como el otro que está expuesto arriba en la exposición, que están dedicados a un tal José Patrás, no estoy seguro de que la transcripción de ese nombre sea real, puede ser Pat otra cosa, es un completo desconocido. Y ya que ayer hablábamos de la sociabilidad de Paret en Bilbao y de ese mundo de comerciantes y de personalidades bilbaínas que dominaban la sociedad y el comercio y la economía de ese momento, estoy seguro de que ese José Patrás sale de este ámbito. Entonces, quizá alguno de ustedes o alguien que esté viendo estas conferencias más adelante sea capaz de identificar al personaje porque fue un amigo de Paret, están dedicados a él como amigo y es un completo desconocido. José Patrás. Tampoco podemos pasar por alto la colección de aves que hizo para el infante don Luis, ni la cebra que se conserva en el Museo del Prado. La colección de aves es sin duda el conjunto más importante de la obra de Luis Paret.
me atrevo a decir incluso por encima de las pinturas. Gracias a la testamentaría del infante don Luis sabemos que estuvo compuesto por un total de 23 aves, de las cuales únicamente 2 se conservan en colecciones públicas en el Prado, por suerte, que son Cola Roja Collarada y la Oropéndola. A medio camino entre la fauna exótica de los reales sitios y los animales de cámara, esta colección de aves se concibe como una forma de producción de conocimiento a partir del lenguaje propio de las bellas artes y no de las ciencias naturales, aunque pueda ser su primera intención. El paisaje es el resultado de una mirada sobre el medio que parte de una intención concreta. Al igual que el bodegón, este género de obras incorpora un alto componente estético y alegórico que en el siglo XVIII se vio reforzado desde la teoría de las bellas artes y el discurso anticuario de Winckelmann. De hecho, algunas de las arquitecturas que incluyen estas obras son motivos arquitectónicos independientes o de motu propio podrían ser considerados dibujos arquitectónicos. Por ello, el estatus de los pájaros de Paret se encuentra a medio camino entre la ilustración científica y la estética propia de las bellas artes. El proyecto fue iniciado en 1774 y fue interrumpido a mediados de 1775 a causa del proceso al infante don Luis y la persecución de su entorno. Paret, aun inconcluso, logró un conjunto único al que tan solo puede compararse en este siglo la colección de acuarelas creada por Art Schumann, un pintor que nace en 1710 y muere en 1792, a partir de los especímenes reunidos en la menagerie del príncipe Guillermo de Orange, un proyecto que se inició en 1759 y que se extendió a lo largo de 3 décadas. A lo mejor la intención inicial del infante don Luis era eso, el aviario del que disponía, además de los especímenes disecados, retratarlo al completo o encargarle una colección completa a Paret. Aquí es interesante, traigo 2 dibujos inacabados. Hace unos años, la Casa Ansorena presentó una carpeta que contenía varias copias de estos pájaros de Paret y 2 obras desconcertantes, que están inacabadas. Una de ellas es esta. Más adelante supe que José Milicua había escrito un pequeño texto para la Galería Barbier y que estas obras habían sido presentadas en la Galería Barbier, no recuerdo el año, pero creo que lo tengo apuntado, a finales de la década de 1970, porque no hay un impreso que nos permita conocer las obras que figuraron en esa exposición. Con toda seguridad, lo que sucedió es que después estas obras se dividieron en la testamentaría del infante don Luis y posteriormente pues, fueron heredadas por unos y otros y tras sucesivas divisiones es posible que cada uno de los herederos quedara con una pequeña parte de esa colección de aves. Lo que se hizo fue, la persona que se quedó con estas 2 aves hizo copias del resto de la colección para tener un juego completo, pero solo tenía 2 originales. Y en este caso concreto los originales son interesantes porque estas obras están inacabadas, como digo, y se ve el proceso de elaboración de Paret. En los otros casos son copias exactas, literales, y no hay ningún tipo de corrección. Pero en estos vemos el dibujo, el trabajo a lápiz. La pantalla, como nos da una imagen muy clara, muy blanca, hace algunos planos de color que no nos permiten verlo. Pero se ve el trabajo previo del dibujo y se ven las correcciones. En este sí que lo van a ver, por ejemplo, en la cola de una de las mariquitas, esta que hay aquí a la derecha, están viendo las correcciones, ¿verdad? Eso en una copia sería inaudito, no tiene sentido. Y además, como digo, se ven el dibujo a lápiz. Y otra cuestión interesante, que es que esos números 1 y 2, que hacen referencia a macho y hembra de esta especie, están hechos en una tinta dorada que Paret sí hace en otros dibujos de esta serie, pero que las copias no contienen. Para rizar más el rizo les diré que en los cuadernos, en los diarios personales de Pedro González Sepúlveda, este grabador que no hacemos más que citar, uno de ellos se conserva en la Biblioteca Nacional y otros 4 en el Museo Casa de la Moneda en Madrid, hay varias referencias a Paret, pero una de ellas es método para hacer pigmento dorado de Luis Paret. Entonces, probablemente Paret se sentía muy orgulloso de este pigmento dorado que él había conseguido elaborar y lo trasladó a Pedro González Sepúlveda, un grabador que, por otra parte, trabajaba también con ese tipo de pigmentos muy a menudo. Pedro González Sepúlveda habla de Paret respecto a estos pigmentos, respecto a colas, respecto a cuestiones técnicas, de procedimientos de elaboración de pigmentos y colas, pero también hay una noticia culinaria y también sabemos, gracias a estos diarios, que cuando murió Paret, sus hijas y su mujer hicieron una venta privada de los enseres del estudio del artista, que no he conseguido encontrar más noticia que esa. Hay una entrada que dice: he comprado para mi hijo la almoneda de las de Paret, entiendo son su mujer e hijas, unos papeles de alfileres. O sea que en algún momento ellas abrieron el estudio particular de Paret, o por lo menos sus enseres custodiados en casa, para que colegas, compañeros de la academia, otros artistas,
pudieran hacerse con los materiales que había en ese estudio. Bueno, bien, ya terminamos. No podemos tampoco dejar de hacer mención del trabajo editorial de Paret, de todo lo que son dibujos para viñetas y preparatorios de ilustraciones para libros. En este mundo hay un protagonista total, que es don Antonio Sancha, que es el editor, impresor y encuadernador mejor conocido del siglo XVIII en España. Su importante rol en la historia del libro no se debe a una sola obra o a un ciclo, sino a una trayectoria marcada por la calidad y belleza y a un catálogo en el que las antologías y las ediciones comentadas de los más importantes autores de la lengua española juegan un papel fundamental. Sancha supo rodearse de políticos, de pensadores, de artistas y de literatos. Sabemos que su tertulia era muy importante en Madrid y que además celebraba representaciones teatrales en su casa. Algunas de ellas un poco comprometidas, como la tragedia Raquel de Vicente García de la Huerta, que fue recibida con mucha controversia y se representó no expurgar, pero sí sin corregir, sin ningún tipo de alteración respecto al original, en su casa, con un telón pintado, si no recuerdo mal, por Mariano Maella. Es decir, que era una personalidad que aglutinaba a mucha gente alrededor suyo. La relación de Paret con Sancha, su viuda y su hijo Gabriel fue intensa y se concentra en la década de 1790. Esto me lleva a otra cosa, y es que antes decía que Paret prácticamente no pintó en esa década, aun pudiendo hacer retratos y ganarse la vida haciendo retratos o haciendo otro tipo de escenas de género, vistas de puertos, vistas de lo que fuera. En lugar de eso decidió trabajar íntimamente en su estudio haciendo este pequeño trabajo de viñetas, de estudios preparatorios para libros, seguramente porque se sentía más cómodo simplemente. Porque a lo mejor los ingresos que obtuvo por esto no son comparables a los ingresos que podría obtener vendiendo pinturas. Pues prefirió concentrarse en esto. O a lo mejor es una cuestión simplemente práctica de tiempo, de que no disponía de más tiempo. No lo sabemos. Bueno, pues el pintor madrileño participó en la edición de las obras de Sancha, de la imprenta de Sancha, como El Código de las Costumbres Marítimas de Barcelona, de Antonio Campaña, en 1791, y su apéndice, el Tratado del Esfuerzo Bélico Heroico de Palacios Rubios, en 1793, las obras completas de Quevedo, publicadas por Gabriel Sancha, en 1794, el Compendio Civil de la Historia del Reino de Chile, de Juan Ignacio Molina, en 1795, las ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de Bilbao con Gabriel en 1796 y las dos ediciones del Quijote anotado de Pellicer, el bibliotecario del Palacio Real, que el mismo Gabriel publicó en 1797 y 1800. También el arte de escribir, el frontispicio del arte de escribir de su amigo el calígrafo Torcuato Toribio de la Riva, que publicó con la viuda de Sancha en 1798. Y aquí en pantalla ven 4 escenas para las novelas ejemplares de una edición que nunca llegó a ver a la luz. Únicamente tenemos los dibujos en la Biblioteca Nacional, pero Gabriel Sancha no llegó a publicar esta edición de las novelas ejemplares. Bueno, sin embargo, luego se comercializaron como estampas sueltas. Es decir, Gabriel Sancha sabía que tenía un material muy bueno y que aunque no había conseguido a lo mejor que proyectos de las novelas ejemplares saliera adelante, lo que sí que hizo fue contratar a los mejores grabadores de la época y comercializarlos como estampas sueltas. Pues bien, contrató a Manuel Albuerne, Rafael Esteve y Manuel Salvador Carmona. Raro que no estuviera Juan Moreno Tejada, un grabador de primera, que además debió ser amigo de Paret, porque sabemos por una noticia de Barcia que fue él quien le enseñó a grabar. Y es que Paret, cuando murió en 1799, estaba aprendiendo a grabar y pretendía publicar en una colección de trajes. Ahora veremos. Estas son las musas del Parnaso de Quevedo. Probablemente son los dibujos que ensalza Ceán en su noticia biográfica sobre Paret en el diccionario y que le valieron una fortuna inmediata, una fortuna crítica, seamos exactos, no monetaria, inmediata. Otros trabajos que hizo fueron las tarjetas de visita que citábamos antes también en la introducción, como esta de Jovellanos, y a la derecha ven el escudo de armas de Manuel Godoy. Es decir, que personalidades tan importantes recurrían a Paret para que elaborase este tipo de trabajos. El de la derecha, el escudo de armas de Godoy, fue grabado por Carmona y en algunos ejemplares de la Biblioteca Real se ha utilizado como ex libris. En el interior de las cubiertas se imprimía este escudo de armas, que aproximadamente tiene este tamaño, y lo utilizó como ex libris varias veces. Bien, y ya por último, como decía, el año 1799, Paret, cuando falleció, se encontraba preparando una colección de trajes acomodados a los usos del teatro, dice en su frontispicio. Y esto se debe a que en el último tercio del siglo XVIII en España, una serie de personajes como Nifo, como Iriarte, como el propio Jovellanos que hemos mencionado antes, como Fray Martín Sarmiento, que elabora todo un sistema de adornos del nuevo Palacio de Madrid,
utilizan la indumentaria, utilizan el traje nacional, el traje regional, como una herramienta para la construcción de la nueva identidad. Paret, que tiene su interés más centrado en el mundo del teatro, ya lo vimos en El baile en máscara, una obra tempranísima encargada por el infante Luis, pero está presente en toda su trayectoria. Lo que pretende con esta colección de trajes es crear un conjunto de estampas que representen el traje español a través de personajes teatrales. Es decir, mucho más engalanados, mucho más complejos, mucho más acordes a su intención como artista. Y probablemente esta colección tuvo su origen en esta Raquel. Raquel es la protagonista de la tragedia de Vicente García de la Huerta, que se representó en casa de Antonio Sancha, que fue una de las obras más controvertidas y más famosas de la década de 1790. Y este dibujo, que es independiente al resto de la colección, le llevaría a la idea de esta colección de trajes españoles, cuyo frontispicio ven aquí en pantalla, que se encuentra en el Metropolitan. Y antes de empezar a elaborar todos esos figurines, Paret se planteó la posibilidad de grabar él mismo. A diferencia de Goya, Paret no había grabado nunca hasta este momento. Recurrió a Juan Moreno Tejada, y de esta primera imagen que vemos arriba a la derecha, que es una melpómene ibérica en griego, conservamos el dibujo preparatorio que ven en pantalla y diferentes pruebas de estado que pude exponer en la Biblioteca Nacional con correcciones. Hasta 3 pruebas de estado en las que Juan Moreno Tejada iba corrigiendo a grafito los errores que contenía la estampación de Paret. Y se iba corrigiendo sobre la marcha a la plancha conforme él iba aprendiendo. Esto es muy interesante porque, bueno, si Paret no hubiera muerto en ese momento, hoy tendríamos una colección de trajes publicada el mismo año en que se publicaron Los Caprichos y, bueno, simplemente hubiera sido un documento más interesante de lo que podía haber terminado haciendo Paret pasado en 1800, no sabemos. Y abajo ven una viñeta con una arma con un sátiro que probablemente estaba planteada también como colofón para esta serie, como un adorno más de esta serie. Es decir, que no iba a ser únicamente una serie de estampas sueltas que se publicaban periódicamente y se anunciaban en la prensa, como era habitual, sino que probablemente era un conjunto íntegro que se tenía que vender como uno solo, ya que incluía este tipo de adornos como colofón, como diferencias entre capítulos. Muy bien, y ya termino aquí. No podía dejar de exponer este dibujo magnífico de esta colección, que son alrededor de 11 obras, localizado 11 obras, porque este dibujo, aparte de estar muy bien conservado y de ser magnífico, pertenece a la colección Fernández Zaraoz, que ahora mismo se está exponiendo aquí en el museo y que les invito a ver si no han visto ya, aunque estoy seguro que sí, creo que el último en verla ha sido yo porque llegué ayer, y que es una muestra magnífica de lo que estaba haciendo Paret en el momento de morir. Así que, bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta, pues ahora que estoy más tranquilo, encantado de cosas. Sí, está publicado hace 3 años por el Centro de Estudios Europa Hispánica en la Biblioteca Nacional y si no está arriba en la librería, pues no lo sé, pero normalmente podría estar ahí. Se puede encargar por internet, se puede comprar en muchos sitios. Todavía es una edición que todavía tiene ejemplares en circulación. ¿Listo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me ha encantado, muchas gracias y también gracias al museo de paso por este curso tan estupendo. Yo tengo una duda, pero me estoy arrepintiendo, igual es para otra persona esta pregunta. Yo me pregunto muchas veces cuando miro un cuadro si es lo que el pintor pintó, por cómo evolucionan los colores. No tengo ni idea de pintura, entonces no sé nada de pigmentos, pero yo no sé si al ver dibujos, al ver un dibujo y después el cuadro, de repente, y me ha pasado más veces, algún rosa, yo me pregunto si él pintó rosa, si era un vermellón en origen o era un rojo. No sé cómo han envejecido las pinturas de Paret. Muchas gracias. Bueno, pues en este caso concreto yo creo que la mayor parte de las obras hechas ya en la segunda mitad del XVIII difícilmente los colores se oxidan y viran como sí sucede con obras del siglo anterior o de finales del XVII, incluso comienzos del XVIII. Yo creo que lo que vemos a nivel de colorido es muy parecido a lo que veíamos antes, solo hay que tener en cuenta esos grados de oxidación que van atenuando la intensidad de los colores, pero lo que más preocupa muchas veces no es el colorido, sino el estado en el real en el que han llegado. Cuáles son las vicisitudes, si han sido recortados como esa vista que veíamos ayer, si han sido si se han limpiado sucesivas veces y han ido perdiendo capas o veladuras pictóricas, ¿no?
y cuál ha sido el nivel de repinte que tienen algunas obras de estas, porque, por ejemplo, el autorretrato de Jíbaro, yo tuve la ocasión de comentarlo con otra persona, tiene la cara completamente repintada y se han alterado hasta el color de los ojos de Paret. No se corresponden los ojos del autorretrato vestido de Jíbaro con el autorretrato en el estudio que se conserva en el Museo Nacional del Prado, y sí que sabemos en ese caso que es un autorretrato, con lo cual deberían tener al menos el mismo color de ojos, ¿no? Bueno, en ese sentido, los colores no cambian, yo creo, los pigmentos del 18 se conservan muy bien, pero sí es verdad que hay algunos con componentes férricos, la mayoría de finales del 17 y comienzos del 18, que han ido virando y cambian por completo nuestra percepción. En este caso no, en este caso yo creo que las pinturas de Paret, a nivel de colorido, están perfectamente conservadas. ¿Listo? Gracias.